Bueno, vamos a hablar de los pueblos del mar, o sí, los pueblos del mar, así los llaman. Y es algo que en los colegios jamás nos mencionaron en las clases de historia. Y sin embargo, vaya si son importantes, eh, y nadie los menciona. Así que bueno, vamos a hablar de ellos, que para el 1200 a.C. Eran unos pueblos indoeuropeos particularmente belicosos que causaron estragos en todo el Mediterráneo oriental, provocando el declive de las civilizaciones que habían prosperado hasta entonces. Y los llamaron los pueblos del mar, y no hay duda que navegaban por ese mar interior, eran hábiles marineros y tenían muy buenos barcos. Algunas fuentes egipcias indican que estas personas proceden de Haunebut, y Antonio Castro cree que el término debe traducirse como los señores de las islas, refiriéndose a las islas del Egeo. Otros estudiosos creen poder atribuir a Haunebut el significado de la patria de los pueblos del mar provenientes del Gran Verde, o digamos, podríamos llamarse Mar Universal, que Pierluigi Montalbano define como un vasto espacio habitado por un conjunto de razas con las que los egipcios tenían relaciones intensas. Fue una gran dispersión de hombres que también puso fin a la Edad de Bronce, ya que introdujeron la metalurgia. Incluso hoy, con este término genérico, nos referimos a un conjunto de poblaciones que no sabemos con qué grado de homogeneidad en realidad. Tal vez se tratara de una confederación que incluya al menos a los aqueos, los filisteos, los etruscos, los sardos y los sicilianos, o los sículos en aquella época era el nombre. También se mencionan otros, de los que vamos a hablar después, porque esos son totalmente desconocidos. A estos los conocemos, por lo menos de nombre. Identificar un lugar de origen para los pueblos del mar, un lugar específico y único que algunos pueden identificar con características arquitectónicas recurrentes desarrolladas a partir de esa época, sigue siendo realmente muy difícil. Por eso se considera que se trató de una especie de confederación. Se cree que este movimiento migratorio por tierra y por mar pudo haber comenzado desde el norte de Europa, quizás desde Dinamarca, también debido a la erupción del volcán islandés Hekla en 1159 a.C., que pudo haber causado, como afirma Brian Fagan, una mala cosecha y la consiguiente hambruna en una gran zona del norte de Europa. Los migrantes llegaron primero a las costas de Anatolia, luego a las islas al sureste de Grecia, como las Cícladas y Lemos. Con un poco de imaginación podemos reconocer en estos migrantes a la gente de Hiperbórea, digamos, la tierra legendaria contada por poetas e historiadores griegos en el primer milenio antes de Cristo. Esta migración masiva se puede explicar por un largo periodo de severa sequía que afectó a las costas orientales del Mediterráneo, como explican el arqueólogo Israel Finkelstein y la palinóloga Daphna Langut de la Universidad de Tel Aviv, tras estudiar las partículas de polen extraídas de los sedimentos del lago Tiberíades. El análisis permitió establecer que entre el año 1250 y el 1100 a.C., la característica flora mediterránea fue suplantada casi por completo por la que se encuentra comúnmente en las regiones semiáridas. Ya el arqueólogo Rhys Carpenter, en un libro publicado en 1966, había sugerido que el declive en este periodo histórico se debía a un desplazamiento hacia el norte de los vientos secos provenientes del Sahara. El establecimiento de un clima árido con una hambruna prolongada puso de rodillas al Peloponeso, la civilización micénica, Creta y Anatolia. El cambio de las condiciones climáticas produjo un efecto dominó. Muchas poblaciones que huían se adentraron en otros territorios, lo que provocó que otras huyeran incluso por mar. No es difícil imaginar un periodo de hambruna y saqueos que trastornó la
convivencia civil. Desde esas costas es plausible que esta gente desesperada partiera para trastornar las civilizaciones del Mediterráneo. Los hititas, los egipcios y los micénicos pagaron el precio. En Egipto, durante el reinado del faraón Takelot II de la dinastía XXII, a finales del siglo VIII a.C., ya estaba perturbado por divisiones internas y el empeoramiento del clima contribuyó a la desintegración del Estado unitario. Pero hablemos de los otros pueblos que supuestamente conformaban esta confederación y que son realmente ignotos, porque los que nombramos, los filisteos, los sículos, los sardos, bueno, los podemos identificar en la historia y hoy en día incluso en el mapa, y a sus descendientes incluso, pero a estos otros que están mencionados, sobre todo en lo que sería la historia egipcia, realmente de estos no sabemos nada. Toda esta incursión de los pueblos del mar está documentada por fuentes escritas egipcias durante finales de la 19ª dinastía y en particular durante el 8º año del reinado de Ramsés III de la 20ª dinastía, cuando intentaron tomar el control del territorio egipcio. En la gran inscripción de Karnak, el faraón egipcio Meremtah habla de naciones o pueblos extranjeros del mar. Las tablillas de Pilos, que se remontan a finales de la Edad de Bronce, demuestran la difusión en ese periodo histórico de bandas de guerreros mercenarios y las migraciones de poblaciones, de las que algunos autores se han preguntado cuáles fueron las razones, ¿no? Que recién hablamos del tema de la sequía como una de las posibilidades. Sin embargo, la identidad precisa de estos pueblos del mar todavía es bastante enigmático. Algunas pistas sugieren en cambio que para los antiguos egipcios la identidad y las motivaciones de estas poblaciones no eran desconocidas. De hecho, muchos habían buscado empleo con los egipcios o habían mantenido relaciones diplomáticas con ellos desde al menos la edad del Bronce Medio. Por ejemplo, algunos pueblos del mar, como los Yardana, fueron utilizados como mercenarios por el faraón Ramsés II. Pero bueno, ¿en dónde se encuentran esta especie de documentación? Bueno, uno es el obelisco de Biblos. La primera mención de estas personas aparece en el obelisco de Biblos, que data del 2000 al 1700 a.C., donde se nombra a Cucubon, hijo de Ruuk, traducido como Cucunis, hijo de Luca. Después tenemos las cartas de Amarna, en donde aparecen de nuevo los Lucas, junto con los Yardana. Mucho más tarde en las cartas de Amarna, quizás de Amenhotep III o su hijo Akenatón, alrededor de la mitad del siglo XIV a.C. En un punto, estas cartas se refieren a Yardana, aparentemente un mercenario renegado, y en otra parte habla de 3 Yardana que fueron asesinados por un guardia egipcio. Los Dauna se mencionan en otra carta, pero solo en un pasaje donde se informa de la muerte de su rey. Los Lucas, por su parte, están acusados, juntos con los chipriotas, de atacar a los egipcios, mientras que los propios chipriotas lo niegan, alegando que sus pueblos fueron atacados por los Lucas. Bien, en el segundo año de su reinado, Ramsés II derrotó a Yardana en el delta del Nilo y capturó a alguno de estos piratas. Una inscripción de Ramsés en la estela de Tanis, donde se mencionan las incursiones de los Yardana y su captura, da testimonio de los continuos peligros que estos merodeadores traían a las costas egipcias. Y dice, los rebeldes Yardana, contra quienes nadie ha sabido combatir, llegaron desde el centro del mar, navegando audazmente con sus buques de guerra, y nadie ha podido resistirlos.
Bueno, los yardanas se incorporaron más tarde al ejército egipcio para servir a lo largo de la frontera con los hititas y por lo tanto participaron en la batalla de Kadesh, de la que ya hablamos. Hay un acontecimiento muy importante, casi diríamos principal, en el reinado del faraón Meremtah, que es del 1213 al 1203 a.C., y fue la batalla contra la llamada Confederación de los Nueve Arcos, en Perire, en el delta occidental del Nilo, entre el quinto y el sexto año de su reinado. El saqueo llevado a cabo por esta confederación había sido tan grave que la región había sido abandonada como tierra de pastoreo de ganado y estaba tan desolada como en tiempos de sus antepasados. Así lo mencionan. El faraón narra la guerra en 4 inscripciones: la gran inscripción de Karnak, que narra la batalla, el obelisco del Cairo, la estela de Atisioni, donde es legible una versión resumida de la inscripción de Karnak, y una estela encontrada en Tebas, la estela de Meremtah, que describe la paz tras la victoria. Las inscripciones nos dicen que entre la confederación de los 9 arcos, formada en parte por tribus libias que estaban al mando de la operación, había varios pueblos del mar, incluidos los Equesh, los Teresh, los Luca, los Yardana y los Shekelesh. Meremtah afirma que derrotó a los invasores en solo 6 horas, matando a 6.000 soldados y tomando 9.000 prisioneros. Ojo a los números también, ¿no? 6 horas, 6.000 soldados muertos y 9.000 prisioneros. En la estela de Meremtah se menciona otra expedición militar dirigida por Meremtah a la tierra de Canaán, donde se menciona por primera vez a los Isrir o los israelitas. Después tenemos las cartas de Ugarit. Los pueblos del mar se mencionan en 4 cartas descubiertas en Ugarit, una ciudad destruida alrededor del 1180 a.C., durante el reinado de Hammurabi. Las letras datan de la primera mitad del siglo XII a.C. Son inscripciones que están catalogadas como RS34. Ese es su número de catálogo, digamos. Y fueron descubiertas en la parte sur de la ciudad. Son cartas que fueron enviadas por el rey hitita Suppiluliuma II, un poco difícil de decir, Suppiluliuma II, al prefecto de la ciudad. Esta carta ordena el regreso de cierto personaje llamado Ibnadushu, que había sido secuestrado por los Shikala, probablemente los que se llaman los Shekelesh, este pueblo llamado Shekelesh, que significa que vivían en los barcos. El significado de la carta es controvertido, pero parece que es algo relacionado con la actividad de inteligencia del gran imperio de Anatolia. Otras cartas que están en un catálogo se refieren a una correspondencia entre el rey de Ugarit, Hammurabi, y el de Chipre, Eyuwara. De la lectura se deduce que el rey de Ugarit advierte a los chipriotas del avistamiento en el mar de 20 embarcaciones enemigas cuya localización se solicita. Ninguno de los 2 países pudo contener la devastación llevada a cabo por los pueblos del mar, como demuestra otra carta descubierta por los arqueólogos, y en la que dice: en tiempos de mi padre se avistaron las primeras naves de los enemigos. Todas las ciudades fueron quemadas y la maldad se llevó a cabo en todo mi país. ¿No sabe mi padre que todas mis tropas y carros están en la tierra de Hati, que serían los de los hititas, y que todos mis barcos están en la tierra de Luca? Por lo tanto, el país se deja a sí mismo. Mi padre puede saber que 7 barcos enemigos han llegado tan lejos que han infligido un gran daño. En la carta, Hammurabi pide ayuda al gobernador de Carquemis, que sobrevivió a las invasiones de los pueblos del mar, y este no puede hacer otra cosa que responderle con un consejo, y dice: los barcos enemigos se han visto en el mar. Es bueno mantenerse firme, específicamente dónde se encuentran las tropas y los tanques.
bueno, traducción de tanques, ¿no? Bueno, no están ubicados en las cercanías de la ciudad. Estoy en cambio detrás del enemigo para rodearlo. Rodea la ciudad con murallas y lleva tropas y carros a la ciudad, animándolos a esperar al enemigo con gran determinación. Bien, después pasamos a Ramsés III, el segundo rey de la dinastía vigésima, que reinó durante más de medio siglo, digamos, y se encuentra oponiéndose a otra ola de invasiones de los pueblos del mar, que es la más documentada. El faraón cuenta esta historia en una larga inscripción en el templo de Medinet Habu. Y en esa inscripción pone: las naciones extranjeras, o sea, los pueblos del mar, han organizado una conspiración en sus islas. De repente huyeron de sus tierras y se unieron a la refriega. Nadie pudo resistir sus armas. Desde Hati hasta Kode, Kerkemish, Arzawa y Alashiwa, todos fueron destruidos al mismo tiempo. Ellos establecieron un campamento militar en Amurru. Aquí masacraron a los lugareños y la tierra quedó en estado de desolación como si nunca hubiera sido habitada. Luego se dirigieron a Egipto, donde se había desencadenado el estallido de la revuelta. Su confederación estaba formada por Pelaset, Tieker, Shekelesh, Denien y Hueshesh. Pusieron sus manos sobre la tierra que se desplegaba mientras sus corazones confiaban en que el plan se llevaría a cabo. Esto es lo que dice la inscripción de Ramsés III. El hecho de que varias civilizaciones, incluidas la hitita, la civilización micénica y tantas otras, desaparecieran simultáneamente alrededor del año 1175 a.C., hizo que los estudiosos teoricen que esto fue causado por las invasiones de los pueblos del mar. Los relatos de Ramsés sobre las incursiones de los pueblos del mar en el Mediterráneo oriental se confirman con la destrucción de Hati, Ugarit, Ashkelon y Hazor. Cabe señalar que estas invasiones no fueron solo de operaciones militares, sino que fueron acompañadas de grandes movimientos de población por tierra y por mar en constante búsqueda de nuevas tierras en las que asentarse. Pero bueno, ahí tenemos toda una serie de lista de poblaciones o de pueblos, mejor dicho, que conformaban esta confederación y que la verdad nunca oímos hablar de ellos. Unos son los Yardana o Yerden también, y se los menciona por primera vez en fuentes egipcias en las cartas de Amarna, alrededor del año 1350 a.C., durante el reinado de Akenatón. Luego aparecen durante el reinado de Ramsés II, de Meremtá y de Ramsés III, con quienes participaron en numerosas batallas navales. 520 Yardana fueron parte de la guardia real del faraón Ramsés II durante la batalla de Kadesh y nuevamente como mercenarios estuvieron en colonias en el Medio y Alto Egipto hasta el final de la era de Ramsés, como lo demuestran varios documentos administrativos que datan del reinado de Ramsés V y de Ramsés XI. En la representación usan espadas triangulares largas, dagas, lanzas y un escudo redondo. Usan como una pollera tipo escocesa, corta, equipados con armadura y un casco con cuernos. Las similitudes genéricas entre este traje, digamos, de guerra de los Yardana y el de los nurágicos de Cerdeña, así como la similitud del nombre Yardana con el de Sardi Sardeña, ha llevado a algunos a plantear la hipótesis de que los Yardana eran una población procedente de Cerdeña, o que se estableció en la isla tras el intento de invasión a Egipto. Después tenemos a los Shekelesh. También se lo puede deletrear como Sakalasa o más correctamente como Shakalaya. Se les asoció con los sicilianos, que eran los sículos en aquel momento, una población indoeuropea que se asentó a finales de la Edad del Bronce en el este de Sicilia, expulsando a los sícanos, pues después tenemos a los sículos, hacia el oeste. Sin embargo, es más probable un origen egeo-anatolio, no están seguros. Se basan
nada más que en la similitud de la palabra. Después tenemos a los Peleset. Los Peleset son identificables con la población de los filisteos, que también está documentado en la Biblia, según la cual procedían de Caftor, quizás identificable con Creta. Los filisteos se establecieron al final de la Edad de Bronce en Palestina, donde establecieron varias ciudades-estado. Los hallazgos arqueológicos sugerirían un origen egeo de esta población, probablemente micénica. Después tenemos a los Seker o Tieker, mencionados también por documentos hititas, y que parecen formar un grupo homogéneo junto con los Peleset, que eran los que acabamos de mencionar, que se supone que son los filisteos, ¿no? Y que se distinguen solo por dedicarse a actividades marítimas. Y también se los relacionó con los Teucri. Bueno, después en la lista también tenemos a los Libu. Los Libu es un pueblo identificado con los libios, obviamente por una similitud en la palabra, que se establecieron bajo Cirenaica. En las representaciones egipcias, los Libu, o también les dicen Libi, están representados con características europeas, tez rosada, ojos claros y barba rubia. Después tenemos a los Luca, que se considera que ocupaban la costa sur de Anatolia y la isla de Chipre, y fueron considerados en los documentos hititas un estado real con dominio sobre el mar. Más tarde quizás se establecieron en la región de Licia, en Anatolia. Se identifican con los propios Lisi y entonces serían una población greco-indoeuropea. El nombre de esta población proviene de la raíz indoeuropea leuk o luk, que es luz. Después tenemos a los Equesh o Acawaya, que se los puede identificar con los Ayawa de los archivos hititas de Hattusa y de Ugarit, es decir, probablemente los aqueos, que por una similitud en la palabra Equesh, aqueos, lo habrían sacado de ahí, que son micénicos de ascendencia griega que ya se habrían asentado en la costa occidental de Anatolia. El Milyawanda de los textos hititas podría identificarse con Mileto, mientras que Wiluya tal vez indicaría Ilius, que es Troya. Sin embargo, un obstáculo para la identificación de esta gente entre Equesh y Ayawa, o los aqueos, consiste en el hecho de que los primeros aparentemente practicaban la circuncisión y que este uso es bastante inusual entre los pueblos indoeuropeos de los que forman parte los aqueos. Así que ahí nos queda una duda. Después tenemos a los Teresh o Tursha, que los consideran personas de linaje probablemente no indoeuropeo o egeo-helénico, asentados en la parte norte de Anatolia, y parecen estar conectados con los Tirsenoi o Tirreni, es decir, los etruscos. Esta identificación parece corroborar la historia de Heródoto sobre el origen anatolio de este pueblo, pero sobre todo el parentesco mítico de los etruscos con los troyanos, contado por Virgilio en la Eneida. Las relaciones de los tirrenos o etruscos con el mundo mediterráneo oriental de la isla de Lemnos, que está a pocos kilómetros frente a Troya, parecerían existir tras el descubrimiento de la denominada Estela de Lemnos, una inscripción encontrada en 1885 en la que se atestigua la lengua lemnia, un dialecto similar al etrusco. Sin embargo, esta estela está siendo examinada por eruditos, ya que parece atribuible al siglo VI a.C. Por otra parte, algunos estudiosos relacionan su nombre con el hebreo Tarshish y el ibérico Tartesos. Sin embargo, de los tirreno-etruscos en los textos del período micénico-hitita y en los poemas clásicos, como la Odisea o la Ilíada, no hay rastros. Así que ahí está abierto a que puedan ser los tartesos, los Tarshish hebreos
o los etruscos, cualquiera de los tres. Después tenemos a los Danuna o Deniem, que son de origen anatolio, y se propuso su identificación con los Dauni o Danai, que es otro nombre de los micénicos de ascendencia griega ubicados ahí. Y finalmente tenemos a los Hueshesh, que quizás está relacionado con la ciudad de Wilusha, que a su vez quizás sea identificable con Troya. Esto deriva todo de estudios que han hecho lingüistas, antropólogos, tratando de identificar esta lista de pueblos que existe realmente la lista. Lo que pasa es que no, es muy difícil para nosotros con esos nombres saber quiénes son. Entonces lo que ellos trataron de hacer es identificarlos con pueblos que conozcamos a partir de otras historias contadas por otros pueblos y que coincidan. Y por eso tenemos esto de que, bueno, son todas posibilidades, ¿no? Nadie lo puede afirmar a un 100%, pero serían estos pueblos. Podríamos pensar también en la posibilidad de pueblos que realmente sean absolutamente desconocidos, que no haya por qué tener que asimilarlos o identificarlos con pueblos que nosotros conozcamos hoy en día a través de la historia o porque todavía existan, ¿no? Porque siempre se habló de esta posibilidad de que sean sobrevivientes de la Atlántida que si bien obviamente pasaron por el mar Mediterráneo, pero que habrían empezado su periplo en el océano Atlántico y pasado el estrecho de Gibraltar y de ahí empezar con sus ataques. Es una posibilidad en donde estuvieron, digamos, desde el colapso de la Atlántida hasta ese momento. Bueno, quizás hayan vivido diferentes costas lejanas o en sus barcos, pero también es una posibilidad que otros estudiosos manejan. Claro está que son estudiosos que tienen en cuenta la existencia de la Atlántida. Y bueno, muchos académicos no la tienen en cuenta. Entonces, esa es otra de las posibilidades. También dicen, bueno, hay una egiptóloga que se llama Alessandra Nivi, que en 1972 dijo que la identificación de estos pueblos, denominados pueblos del mar, se deriva de una lectura incorrecta de las fuentes egipcias, en particular de esta gran inscripción de Karnak. Por ejemplo, en su publicación, que se llama Los pueblos del mar, el reexamen de las fuentes egipcias, muestra que con el concepto verde grande que mencionamos al principio, los textos egipcios no pretendían indicar el mar, sino el delta del Nilo, refiriéndose a la exuberante vegetación de la zona. Y además dice que no hay suficientes elementos como para apoyar esta tesis que identifica a los pueblos enumerados en la inscripción de Karnak, con los llamados pueblos del mar. O sea, como que los está llamando exagerados, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos evidencia para decir qué es lo que ella dice. Así que es muy amplio porque esto da para toda clase de teorías, porque ya vemos que ni siquiera los investigadores se pueden poner de acuerdo y todo lo que mencionan son teorías basadas en similitudes, en descripciones que pueden coincidir con otras. Entonces seguimos con la incógnita. Hay son como unas pequeñas puntas que van tirando, que uno las puede tomar o decir, bueno, sí, me cierra o tiene mucho sentido lo que están diciendo con relacionar este pueblo con aquel otro. Pero bueno, la realidad es que no está comprobado y creo que nunca se llegará a comprobar tampoco. Lo único real es que esto está documentado, que este pueblo o estos pueblos arrasaron con todo. Eso es una realidad, eso sí es real. Y no creo que sea parte de la ficción, porque además de estar en estas inscripciones, de las que, bueno, alguien podría dudar, pero bueno, son inscripciones, pero es que en definitiva estos pueblos desaparecieron y fueron arrasados, y eso fueron arrasados por algún pueblo, proveniente de donde venga, pero
que arrasaron con ellos es un hecho. Y eso está documentado. Entonces, esa parte es absolutamente real. ¿Quiénes eran? Es la gran incógnita. Y bueno, todo este listado que mencioné es, de algunos se tiene certeza, como de los primeros, que son pueblos que ya conocemos, y de los otros, de los que no sabemos nada, cuyos nombres no aparecen por ningún lado, son simplemente teorías y asimilaciones que se han hecho por comparación, digamos. Y la tercera vía, que es la de algunos sobrevivientes de la Atlántida, que de todas formas también sabemos que estos pueblos mencionados, como los de Tartesos, por ejemplo, también se dice que son sobrevivientes de la Atlántida. Entonces, en definitiva, siempre están metidos por ahí a la posibilidad de los atlantes. Así que bueno, terminamos con los pueblos del mar, y por lo menos tenemos una visión un poco más amplia de quiénes son, de quiénes podrían haber sido en realidad. Y bueno, no quedarse con que bueno, vinieron unas huestes de golpe y arrasaron con todo. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Y quiénes eran? ¿No? El por qué sigue siendo aún más misterioso. Solamente mencionan esta hipótesis de la sequía. Y bueno, obviamente también la cuestión migratoria, ¿no? Porque tampoco podían estar viviendo de por vida en sus barcos, así como una de las teorías dice. Pero bueno, en todo caso, hacemos un poco de luz sobre estos pueblos del mar y su posible identidad, y no que quede como algo al pasar, una mención así de que llegaron unos locos, no se sabe de dónde ni por qué, y arrasaron con grandes imperios. Claro que es molesto para los académicos no poder explicarlo, y por eso creo yo que lo evitan, porque no lo saben, pero porque la opción es que lo sepan y no nos lo quieran decir por algo en particular, y tiene que ser algo muy, muy grave. Así que como sea, no lo mencionan. Así que, bueno, por lo menos acá tenemos la lista de estos nombres raros y las posibilidades, y ahí se abre un abanico, creo que de tantas posibilidades como gente, que cada uno en su cabeza vaya haciendo conexiones y llegando a alguna conclusión.